Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Bueno, esta mañana ya 10º día de ayuno, buscamos a Dios y su palabra y estamos aquí para meditar en lo que Él hoy nos enseña a través de Isaías 58. Las meditaciones que hemos traído diariamente del ayuno que Dios aprueba. Esperamos que este día sea también de mucha bendición para todos aquellos que desean ayunar como Dios aprueba. Todos aquellos que queremos ser sanos, libres, hoy le pido al Espíritu Santo que escuchemos su voz y que podamos entregar toda carga, todo aquello que nos molesta, que no nos deja avanzar y que quiere destruir nuestra vida. Por eso oremos, entreguémosle este día al Señor. Digámosle gracias, Señor, porque encontrarte a ti y encontrarnos contigo estas mañanas es un privilegio, Señor. Buscar tu rostro para ayunar como tú quieres, como tú deseas. Es la voluntad tuya porque tú no te opones al ayuno, ni estás confrontando el ayuno, sino que estás pidiendo que te entreguemos todo lo que haya en nuestra alma, Señor, para poder ser libres, sanos, y vivir una vida equilibrada y con propósito. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, a pensar qué es lo que a ti te agrada para nosotros también agradarte a ti. Te entregamos este día y te pedimos, Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús hables a cada corazón. Que seas tú, Señor, ese Dios personal de cada uno de nosotros. Te entregamos toda carga. Todo lo que ayer pasó ya no se puede devolver. Solo te pedimos, Señor, que nos limpies nuestro corazón y que nos permitas ser esos hijos que tú quieres que seamos. Que no forcemos nada, sino que seamos libres al conocer la verdad, porque tu verdad nos hace libres, Señor. Gracias por este tiempo y por entregarnos, Señor, estos momentos preciosos de sentarnos a tus pies, de escucharte y de vivir de acuerdo a la voluntad tuya en Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis Bueno, entonces estamos en Isaías 58, los versículos 9b y 10a, ¿verdad? Y el Señor allí nos está pidiendo que quitemos de en medio de nosotros, dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Entonces viene la promesa, ¿verdad? Entonces, la sanidad interior comienza cuando dejamos de reaccionar desde la herida y empezamos a responder desde la compasión sanada. Por eso este pasaje no nos habla solo del ayuno externo, sino de procesos internos que liberan el alma del yugo emocional y espiritual que cada uno podemos cargar. Entonces, lo primero que él dice es quitar el yugo de en medio de ti. O sea, es sanar lo que nos oprime por dentro. Porque el yugo no siempre viene de afuera, sino que muchas veces es culpas no resueltas, dependencia emocional, necesidad de validación, trauma relacional y resentimiento sostenido. Entonces, mientras el yugo interno no se quita, la persona reacciona en lugar de discernir, y eso es lo que está pasando en muchas personas. No reaccionan en vez de discernir qué es lo que me está pasando, que estoy así.
Entonces, ¿qué carga sigo llevando que ya no me corresponde? Y resulta que el yugo no siempre viene de afuera, lo acabamos de ver. No son yugos impuestos por otros, sino que la persona misma puede quitarlo porque está en medio de sí, en él. Y eso nos revela una verdad, que muchos yugos son internos, no circunstanciales. No oprimen desde afuera, sino desde el alma que está herida, que está mal. Y por eso es clave en Isaías 58, y él lo vuelve aquí a nombrar, porque cambia completamente la mirada. No todo yugo fue impuesto. Algunos se formaron por dentro para sobrevivir. Entonces vamos a ver una anécdota como para entender este punto. Y esa anécdota se llama La cuerda invisible. Dice que había una mujer que caminaba siempre con pasos cortos. Nadie la ataba, nadie la detenía. Pero cuando alguien le decía a ella, ¿puedes avanzar más? Ella respondía, no puedo. Y un día alguien se acercó y la miró con atención. No habían cadenas, no habían nudos, solo una cuerda invisible que ella misma sostenía con sus manos. Cuando le preguntaron por qué no la soltaba, dijo, porque un día me dijeron que si avanzaba me equivocaría, me señalarían, me rechazarían, así que aprendí a quedarme aquí para no perder a nadie. Entonces el yugo no vino de afuera, nació del miedo a perder amor. ¿Ve? Entonces aquí es importantísimo. Por eso dice, si quitares en medio de ti el yugo. Hay yugos que no se rompen con la lucha externa, se sueltan con conciencia interna. Estoy cargando esto por miedo a. ¿Sí? Entonces, se formó cuando la persona aprendió a callar para no ser rechazada, se adaptó para no ser abandonada, se encogió para no incomodar y se ató para no perder aprobación. Entonces, no fueron impuestos con maldad, fueron adoptados como mecanismo de supervivencia emocional. ¿Qué tipos de yugos son estos? Si no reacciono, me aman. Si no molesto, pertenezco. Si me explico bien, no me lastiman. Si cedo, hay paz. Entonces el alma comienza a atarse para sentirse segura, pero pierde libertad sin darse cuenta. Entonces, ¿qué aplicación espiritual vemos a esto? Dios no te está diciendo, quita el yugo que otros te pusieron. Dice, quita el yugo de medio de ti. Porque hay yugos que solo pueden soltarse cuando la herida es vista, el miedo es nombrado y la identidad es restaurada. Y la liberación no comienza con confrontar a otros, sino con reconocer lo que yo estoy cargando dentro. Entonces no todo yugo me lo pusieron, algunos los abracé para no perder amor. Ahí lo está mostrando la anécdota. Entonces cuando la persona suelta ese yugo interno, deja de vivir encogida, deja de explicarse para existir, deja de mendigar validación. Entonces se cumple Isaías 58:11, que viene la promesa, ¿cierto? Jehová saciará a tu alma. Porque el alma no descansa cuando todos lo aceptan, descansa cuando ya no se ata para ser aceptada. Entonces pongámosle cuidado qué cosas nosotros mismos nos impusimos. ¿Qué cosas? ¿Ve? Entonces dice que ese yugo también se da por culpas no resueltas. La culpa no sanada actúa como un juez interior permanente. No permite descanso porque la persona se autocondena, se sobreexplica, se castiga emocionalmente y acepta maltrato como precio. El Salmo 32, 3 y 4 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces la culpa sostenida produce agotamiento emocional y espiritual. La persona reacciona con intensidad desproporcionada porque ya viene acusándose por dentro hace muchos años o tiempo, o hace mucho rato. Entonces Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces donde Cristo perdona, la culpa no tiene derecho a quedarse. Vamos a ver una anécdota para este punto.
y se llama La casa con la luz encendida. Dice que había una mujer que cada noche antes de dormir caminaba por toda su casa revisando puertas, ventanas y luces. Y aunque ya había cerrado todo, volvía y una otra vez a comprobar. Nunca lograba descansar del todo. Un día alguien le preguntó, ¿por qué no duermes tranquila si todo está en orden? Ella respondió, porque una vez dejé una ventana abierta y desde entonces siento que si descanso, algo malo va a pasar. Entonces el problema no era la casa, era el recuerdo no sanado de un error pasado que se había convertido en una voz interior. Aunque la casa estaba segura, la luz de la culpa seguía encendida. Y eso lo escuché en una persona que me hizo esa confesión. No duermo, me parece que ya, y era que había cometido un error y se quedó eso en su cerebro guardado. Entonces, esa clave teoterápica en Isaías 58 ya aplicada, la culpa no resuelta actúa como ese juez interior permanente. No necesita acusadores externos porque la persona se acusa sola. Por eso no permite descanso, ni emocional, ni espiritual, ni físico. Y esto hace que la persona se autocondene. Yo fallé, yo arruiné todo. Se sobreexplique, déjame justificarme para que no me rechace. Se castiga emocionalmente, no merezco estar bien. Acepta maltrato como precio, esto es lo que me toca porque no lo hice bien. En Isaías 58 del 3 al 5 muestra personas que ayunan pero no descansan, porque el ayuno externo no ha desatado la ligadura interna. Desatar ligaduras de impiedad. Impiedad es de nuestra vida pasada, de nuestra vida anterior a Cristo. Entonces Dios dice en Isaías 58 que no confronta el ayuno, confronta el corazón que sigue castigándose cuando Él ya dio libertad. Es como si dijera, ya cerré la ventana con mi perdón, pero tú sigues caminando por la casa sin apagar la luz. Entonces Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad. Entonces esa culpa no sanada no es humildad, es una ligadura que impide el reposo, el descanso. Entonces mientras la culpa no se sana, el alma no descansa, aunque Dios ya haya perdonado. Tremendo, porque así viven muchas personas. Entonces cuando la culpa se entrega a Dios, el juez interior se silencia. El alma deja de vigilar, el corazón aprende a descansar y se cumple Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Por eso muchas promesas de aquí de Isaías 58 no se cumplen en la persona, todas estas porque seguimos todavía vigilando, prendiendo las luces. Y la culpa cuando se suelta, entonces la luz ya no acusa, sino que ilumina. Ilumina. Jesús es esa luz que ilumina nuestro sendero. Dependencia emocional es otra parte que sale de ese yugo. Ese yugo se manifiesta cuando la paz depende de la reacción del otro, de la aprobación externa, que me entiendan, que reconozcan mi dolor. Entonces la persona no reacciona por el conflicto, sino por miedo a perder conexión o valor. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, ¿cuál es la señal clara de esto? Tiene urgencia por hablar, incapacidad de retirarse, angustia cuando el otro calla o desprecia. Entonces el alma está atada a una respuesta que no controla. El Salmo 62:5 dice, en Dios solamente espera mi alma. ¿Ve? Entonces vamos a ver esa dependencia emocional, que ese yugo aparece cuando la paz interior queda condicionada a algo que no controlamos, que es la reacción del otro. Entonces vamos a ver una anécdota con este punto, se llama la silla prestada. Dice, había una mujer que siempre llevaba consigo una silla plegable. No la usaba para sentarse en ella, sino para esperar que otros se sentaran primero
y le dijeran dónde colocarse. Si alguien la invitaba a sentarse cerca, se sentía tranquila. Si nadie lo hacía, permanecía de pie, inquieta, mirando alrededor. Un día alguien le dijo: ¿por qué no te sientas tú? Ella respondió: porque si me siento sin que me lo indiquen, temo estar ocupando un lugar que no me corresponde. Y así pasaban los días. Su descanso dependía de que alguien más le diera permiso. ¿Cómo aplicamos esto teoterápicamente? La dependencia emocional es un yugo invisible que hace que la paz no nazca desde adentro, sino que dependa de la respuesta de la otra persona. Por eso la persona no descansa si el otro no responde como espera. Se desestabiliza por silencios, gestos o cambios del otro o del tono de voz. Necesita que la entiendan para sentirse válida. Vive esperando que alguien reconozca su dolor para sentirse en paz. Isaías 58:3 dice: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Entonces Dios responde no porque ignore el dolor, sino porque el corazón sigue atado a fuentes externas de validación. Cuando la persona está buscando aprobación, siempre está buscando: ¿será que Dios me escuchó? Dios no me escucha. ¿Será que sí lo hizo? Ellos decían: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Entonces este yugo se manifiesta cuando la paz depende de la reacción del otro. Si me habla bien, estoy bien. De la aprobación externa. Si me reconocen, valgo. Que me entiendan. Si no me entienden, me duele más. Que reconozcan mi dolor. Si no lo ven, no puedo sanarme. Entonces el problema no es el deseo de ser comprendido. El problema es poner el descanso del alma en manos ajenas, no en manos de Dios. Isaías 58:6: Dios no promete cambiar a las personas alrededor, promete romper el yugo. El yugo, dice, el yugo que amenaza. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar los yugos de opresión. Entonces Dios no dice: cuando te entiendan, descansarás. Dios dice: cuando el yugo se rompa, descansarás. No dice: cuando te entiendan. Entonces cuando mi paz depende del otro, sigo atado. Cuando mi paz descansa en Dios, soy libre. Soy libre. Qué lindo entender este ayuno de esta manera. Entonces cuando la dependencia emocional se sana, el alma deja de mendigar respuestas. El corazón aprende a sostenerse en Dios y la paz ya no se negocia con nadie. Entonces se cumple Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre y saciará tu alma. Porque Dios no nos creó para vivir sentados en sillas prestadas, sino para descansar en el lugar que Él ya nos dio. Recordemos que Él nos dio un lugar donde estar con Él. ¿Ve? Un lugar donde ya Él nos lo dio hace rato, sino que nosotros buscamos dependencia. Bueno, ahora otro punto. Mi paz depende de su reacción. ¿Qué ocurre en el alma? Si el otro responde bien, hay calma. Si el otro desprecia, calla o provoca, hay caos interno. Entonces la persona pierde el gobierno emocional porque su estado interno está dependiendo de otras personas, terciarizado, de terceras personas. Bueno, entonces vamos a ver de este punto: mi paz depende de su reacción, una anécdota que se llama el timón en manos ajenas. Dice: había una mujer que cada mañana subía a una pequeña barca para cruzar un lago. Lo curioso era que ella no llevaba el timón, se lo entregaba a la primera persona que se acercara. Si alguien tomaba el timón, era amable, el viaje era tranquilo. Si era brusco, la barca daba giros violentos. Si guardaba silencio, ella entraba en pánico porque no sabía hacia dónde iba. Un día alguien le preguntó: ¿por qué no llevas tú el timón? Ella respondió:
porque me da miedo equivocarme. Prefiero que otros decidan cómo se mueve la barca. Pero cada día llegaba agotada, mareada y sin paz. ¿Qué ocurre en el alma cuando mi paz depende de la reacción del otro? Si el otro responde bien, hay calma. Si el otro desprecia, calla o provoca, hay caos interno. Entonces el problema no es la reacción del otro. El problema es que el timón de mi alma no está en mis manos. Y la persona pierde el gobierno emocional porque su estado interno está tercerizado. O sea, lo manejan otras personas. Depende de otras personas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Teoterápicamente, entregar el timón es entregar el derecho a regular mis emociones. Entonces, cuando entrego ese timón, el ánimo sube o baja según el trato recibido. El silencio del otro se interpreta como rechazo. La provocación del otro se vive como amenaza. La paz deja de ser interna y se vuelve negociable. Entonces la persona no reacciona desde lo que es, sino desde lo que el otro hace o deja de hacer. Se está mirando siempre el uno con el otro. Entonces, ¿qué aplicación me deja Isaías 58 en este punto? Isaías 58 habla de yugos invisibles y este es uno de ellos. Vivir gobernado por reacciones externas. Entonces Dios no promete que el otro siempre será amable. Dios promete algo mayor, romper el yugo y devolver el gobierno al alma. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, romper todo yugo? Entonces, cuando el otro maneja mi reacción, yo dejo de gobernar mi alma. Entonces, ¿cuándo es el día que la persona recupera el timón? Bueno, cuando eso sucede y la persona recupera ese timón de su alma, la calma ya no depende del trato. El silencio del otro no define su valor. La provocación no secuestra su paz. Entonces la barca sigue avanzando aunque el viento cambie. ¿Ve? Y el alma aprende a descansar porque la paz ya no está en manos ajenas, sino en las manos de Dios. Qué bonito todo esto para ponerlo en orden en nuestra vida. ¿Ve? Bueno, entonces aquí vamos a ver otro punto ya para que oremos. Y es esta pregunta: ¿necesito aprobación para estar bien? ¿Qué ocurre con la identidad? Necesito aprobación para estar bien. Entonces, ¿qué ocurre con la identidad? La identidad comienza a construirse sobre: si me reconoces, valgo. Si no me entiende, no existo. Si me acusa, soy culpable. Entonces la aprobación externa se vuelve el espejo del valor personal. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o busco agradar a Dios? Entonces la persona siente que callar es perder, que poner límites es rechazo y que retirarse es fracasar. Entonces vamos a ver una anécdota y se llama El espejo prestado. Dice: había una mujer que nunca se miraba en su propio espejo. Cada mañana salía de casa buscando reflejarse en los rostros de los demás. Si alguien le sonreía, se sentía hermosa. Si la ignoraban, sentía que algo en ella estaba mal. Si la criticaban, regresaba a casa convencida de que era defectuosa. Un día alguien le preguntó: ¿no tienes un espejo en tu casa? Y ella respondió: sí, claro, pero no confío en lo que veo ahí. Prefiero verme como los otros me ven. Sin darse cuenta, había entregado su identidad a espejos ajenos. ¿Qué ocurre con la identidad que es tan fácil de que otros la manejen o que el enemigo también la tome? Entonces, cuando yo necesito aprobación de otro para estar bien, la identidad deja de construirse desde adentro y comienza a edificarse sobre reacciones externas. Entonces aparecen esas carencias internas. Si me reconocen, valgo. Si me atiende, si no me entiende, no existo. Si me acusa, soy culpable.
Entonces la aprobación externa se vuelve el espejo del valor personal. La persona ya no se pregunta quién soy, sino cómo me ven. ¿Quién soy yo? Sino cómo me ven los demás. Entonces, ¿cuál es la clave teoterápica para esto? El problema no es desear reconocimiento. El problema es usar la aprobación como medida de identidad. ¿Quién te dice Dios que eres tú? Y cuando esto ocurre, la identidad se vuelve frágil, el alma vive en constante ajuste, cualquier crítica hiere más de lo que corresponde, cualquier silencio se interpreta como negación del ser y la persona no se afirma, se refleja y todo espejo ajeno es inestable. Por eso Isaías 58 como aplicación revela que hay personas que buscan validación incluso en lo espiritual, pero Dios no responde al ayuno que nace de una identidad quebrada. Isaías 58:3 dice, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Dios no ignora, Dios quiere sanar la raíz, una identidad que necesita ser confirmada todo el tiempo. En Isaías 58:8 Dios promete algo distinto. Entonces nacerá tu luz como el alba. Dios no dice, cuando te aprueben brillarás. Dice, tu luz nacerá, es decir, saldrá de adentro, no del aplauso externo. Cuando mi valor depende del otro, mi identidad queda en riesgo. Entonces, el día que la persona vuelve a su propio espejo, el que Dios le diseñó, deja de mendigar aprobación, deja de definirse por acusaciones y deja de desaparecer cuando no la entiende. Porque la identidad sana no se refleja, se afirma. Y cuando Dios es el espejo, la imagen ya no se negocia. Ya no se negocia. Dejémoslo hasta ahí. Y pensemos en todo esto para buscar esa sanidad que Dios quiere. Porque hay muchas heridas que no se identifican porque no nos vemos. Sí. Y por eso le pedí al Señor anécdotas, cosas que nos hicieran entender estos puntos, historias, para nosotros llegar a los puntos que Dios necesita sanar, esos yugos internos, que es el yugo de en medio de ti. Si lo quitas, o sea que Dios no lo va a quitar. Dice, si quita ese yugo, entonces, si tú no lo quitas, ya Dios no lo va a quitar, porque ese es tu deber, ese es tu trabajo. Dios te lo hace identificar, pero es que está allí, tú mismo lo pusiste, tú misma, no fue Él. Y por eso Él no lo quita hasta que tú no lo entregues, porque eso es personal, eso es voluntario. Entonces, el ayuno que Dios escoge es eso. Y cuando ya hacemos eso, viene la promesa. Te pastorearás siempre. Dios será tu luz, tu guía. Saciará tu alma. Y qué lindo encontrarse saciados por el Señor, porque Él no miente. Mantendrás lleno de luz, de todas esas cosas hermosas. No dependemos de los demás. Dependemos 100% del Señor. Padre, gracias por esta mañana, por estos tiempos de ayuno, Señor, que nos has regalado, por Isaías 58, ya estas partes finales donde tus promesas, todas las queremos, todas las anhelamos. ¿Quién no anhela, Señor, que tú pastorees nuestra alma, sacie nuestra alma? Pero tenemos que trabajar nosotros, Señor, reconociendo que nos hemos puesto cosas que tú nos has mandado a ponernos. Los complejos, todo eso por falta de, por no mirarte a ti, no creer en tus promesas, no buscar lo que tú dices de nosotros. Las afirmaciones de amor que tú nos das, Señor. Buscamos aprobación, ya sea en los hijos, en el esposo, en la esposa, en las personas que están cerca de nosotros. Buscamos tantas cosas en nuestra alma, Señor, que nos herimos nosotros mismos. Por eso hoy nos pides quitar ese yugo.
eso que nos amenaza adentro, que no nos deja avanzar ni crecer, y menos oírte, Señor, porque estamos buscando afuera o cosas externas cuando están internas en nosotros. Hoy las entregamos en este día de ayuno y te damos gracias, Señor, por sanar nuestra alma. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ayúdanos, papá. Gracias por este día y por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Seguimos adelante, ya vamos terminando. Isaías 58. Te estoy invitando hoy a adquirir tu libro devocional y de estudio bíblico Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean el corazón con el de Dios. Este libro es trimestral. Vas a tener devocionales de enero, febrero y marzo. Enero es el camino, febrero es la verdad y marzo es la vida. Camino para iniciar el año con propósito. Verdad para permitir que Dios sane a través de la palabra, te confronte y renueve tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones desde la verdad que libera. Y marzo es la vida para caminar en una fe viva, fructífera, constante, aprendiendo a vivir desde el espíritu y no desde la rutina. Puedes adquirirlo en las tiendas de Amazon, Camino, Verdad y Vida. Este trimestre se siembra desde lo profundo, porque todo lo que se cultiva al inicio del año dará fruto en toda temporada. Adquiérelo ya.